Bueno, entonces, retomando, los laboratorios muy especializados tienen varios o a veces un solo equipo, que es donde se basa toda su investigación. Y por lo generalmente se ve así. Bien, esto es lo que yo empecé, es un fenómeno al que yo mismo llamé el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Es el equipo insignia del laboratorio. Se pone en el tabernáculo, donde todos lo ven, pero pocos lo tocan. Solo lo tocan los que lo saben usar bien. El investigador es ese individuo y por eso supongo que estos son los estudiantes. Ujú. Bien, ¿qué pasa si el Arca de la Alianza desaparece? Si ese equipo en el que se basa la investigación, la tesis de de un estudiante, etcétera, se descompone. ¿Qué pasó con Jerusalén? La tomaron los romanos. Empieza el caos. ¿Mm? Bien, ¿qué podemos hacer en esos casos? Bien, los equipos fallan por uso o por obsolescencia. Eh, el uso generalmente todos tenemos en algún laboratorio nuestro propio Mero Simpson. Alguien que decimos, no, tú no lo uses, tú ve cómo usamos los demás. Ujú. Y en obsolescencia es porque los... aquí. Ahí está. Bueno, eh, los equipos tienden a ser obsoletos. ¿Por qué? Porque un laboratorio no cambia sus equipos cada año. Generalmente son equipos caros, se espera que duren mucho. Y en ese transcurso de décadas, tal vez ya están descontinuados, las empresas que los fabrican dejan de existir, o hay una incompatibilidad con el cómputo. Ejemplo, cuando compras tu equipo, a lo mejor funcionaba con una computadora de ese estilo. Tenía un puerto muy específico, tarjetas muy específicas, que en su momento era lo más óptimo. Pero estos equipos, al no ser tan comerciales, los usamos aquí, pero las personas de a pie no necesitan una computadora con estos periféricos. Actualmente las computadoras solo tienen puertos USB y ni cómo ponerle una tarjeta de este estilo. Ya solo son entradas tipo SATA. Ahora imaginemos que el programa que controlaba tu equipo está escrito en MS-2. Bueno, a lo mejor lo puedes pasar a Windows. Bueno, y Windows de 32 o de 64 bits. Se vuelve todo un rompecabezas un laberinto que no sabes para dónde ir. Un ejemplo, teníamos hace años que utilizar esta computadora para echar a andar esa tarjetita que se ve a un lado. Y pues bueno, se me ocurrió, MATLAB es una cosa que tiene infinidad de librerías. Vamos a ver si tiene una que controle esas tarjetas. Pues resulta que sí. Ujú. Pequeño problema, que solo las versiones más nuevas de MATLAB lo tienen. Y esta computadora funcionaba con un Windows XP de 32 bits. Mal problema. Bueno, vamos a buscar entre todas las distribuciones que hay de MATLAB hasta encontrar una. La del 2014 es la última de 32 bits que puede soportar esas librerías. Se salvó el problema por lo pronto. Pero no puedo cambiar de MATLAB, no puedo cambiar el sistema operativo. Se volvió el arca de la alianza que no puedo tocar. Ujú. ¿Recuerdan la anécdota del sujeto que la tocó por accidente y se murió? Algo así. Bien. ¿Hay alternativas? Pues sí. Actualmente hay mucho hardware libre y software libre. Tenemos un montón de distribuciones libres también y plataformas de desarrollo gratis. Ujú. Por ejemplo, la más conocida, inclusive para muchos de aquí, es el Raspberry. Ujú. El Raspberry es una computadora monoplaca. La idea es que solo en esa placa tengas toda una computadora funcional. Puedes echarla a andar, tiene puertos USB, Ethernet, conectas tu teclado, tu ratón y tu monitor y la puedes utilizar sin problemas. ¿Mm? Tiene su propio sistema operativo nativo, que es una variación de Linux, de un Debian, y tiene sus contras al ser algo tan pequeño. Es un procesador de bajo rendimiento, tiene poco almacenamiento, de hecho no tiene ninguno, solo la memoria micro SD que se le ponga. No cuenta con un GPU, no se puede expandir la memoria RAM, no tiene convertidores analógicos digitales y tiene el problema del calentamiento, que son generalmente los contras que se ponen en todas las referencias. Pero yo pongo en duda estas dos. Prácticamente ninguna computadora tiene convertidores analógicos digitales, esta porque tendría que ser diferente. Y el calentamiento realmente es muy poco en comparación con una computadora normal. Un un pequeño enfriador de metal y es suficiente. Y en el caso del GPU, las versiones más recientes ya cuentan con uno. ¿Mm? Bueno, los pros. Tiene un bajo consumo de energía, tiene un bajo costo, es un tamaño muy reducido, literalmente cabe en la mano, y tiene mucho soporte para periféricos. Y esa vamos a ver que es su mayor ventaja. ¿Mm? Cuando se desarrolló el Raspberry, fue por Dave Upton, creo que se llama,
era un profesor de informática que sí, muy bonito, les enseñaba a programar a sus alumnos, pero luego ese programa, ¿cómo salía a la realidad? El clásico programa que le enseñan a muchos en su primer clase de C. Prográmate un cajero automático. Le metes tu contraseña, te da tu saldo, sacas dinero. Muy bien, y eso después cómo se pasa a algo que de veras se mueve, que da dinero, que se abre una puertita, que despliega en pantalla. Entonces dotó al Raspberry de prácticamente todos los tipos de comunicación que hay. Tiene puertos series en esa tira de pines, que es su mayor ventaja. Puerto serie, comunicación y cuadrada C, comunicación SPI, se puede controlar a distancia por SSH, por un BNC, etcétera. Prácticamente el Raspberry sería la computadora con más conectividad que hay. ¿Y qué pasa? Que mucha gente inclusive las empezó a usar como pequeñas computadoras de escritorio. Si únicamente necesitas mandar un correo y utilizar Word, ni siquiera gastes en una PC cara, cómprate esto y es desechable. Y tuvo un nicho muy importante en el ámbito de los videojuegos. El Raspberry es posiblemente el emulador más usado. También por lo mismo tiene un montón de periféricos, gente que conecta sus joysticks y demás. Bueno, ¿hay más alternativas al Raspberry? Sí, hay muchas. De hecho, las computadoras monoplacas son muy comunes y hay una gran variedad. Curiosamente, todas, sin las- la mayoría, son mejores que el Raspberry. Inclusive la de en medio, el Banana Pi, comparte el nombre de fruta. Tiene más RAM, tiene mejor procesador, tiene muchas más cualidades. Inclusive casi todas superan en hardware al Raspberry Pi. Pero el Raspberry es el que más se usa y estas son prácticamente olvidables. ¿Por qué? Pues Raspberry tiene una gran comunidad activa. Tiene soporte para casi todos los tipos de programación actuales. Y sobre todo el de Python es una comunidad que lanza actualizaciones casi a diario. Y eso que ha dado resultado, que prácticamente cualquier sensor comercial se conecta al Raspberry. ¿Quieres medir ruido? ¿Quieres medir campo magnético? ¿Quieres medir humedad? ¿Quieres monitorear lo que quieras? Ya hay una librería específica en Raspberry, en el momento en que esto sale al mercado. Bueno, ¿existen aplicaciones en ciencia? Este es un artículo del 2024 en el que revisan 1.322 artículos de Web of Science y 3.633 de Scopus. Filtran muchos, porque hay repetidos, filtran reportes técnicos, notas y demás, y se quedan solo con artículos publicados. De esos seleccionan más de 400 artículos de las principales editoriales, Springer, etcétera, Oxford University y demás, y descubren que se está usando en todas estas áreas: computación, ingeniería, física, nanotecnología, química, biología, astronomía, procesamiento de imágenes, educación, telecomunicaciones, agricultura, biotecnología, robótica, salud, monitoreo, inclusive aplicaciones industriales. ¿Mm? Bueno, este es un artículo un poco más viejo, del 2021, pero enfocado más a biología. Y para ese tiempo los biólogos eran los que más le habían sacado provecho a software libre y este tipo de hardware. Entonces, hacen una pequeña gráfica de cómo ha ido aumentando su uso en el ámbito de la biología, desde que salieron los primeros Raspberry, y se ve cómo ha ido aumentando bastante. Inclusive dan un pequeño review de, inclusive pláticas entre los biólogos de, ¿tú para qué lo usas? No, pues yo lo utilizo para monitorear mis plantas. Yo tengo un experimento muy específico con ratones, etcétera, quiero esto. Yo quiero alimentar aves a cierta hora con esto y lo automatizan. Y también mencionan en el artículo que para ellos es fácil porque la curva de aprendizaje tanto en Python como en Raspberry es muy corta. En unas pocas semanas ya puedes empezar a hacer tus aplicaciones. ¿Mm? Hay muchísimos ejemplos en internet y demás. Entonces los biólogos le han sacado bastante proyecto a esto. También, como es una placa muy reducida, para ellos es muy fácil ponerlo en una cajita y dejarlos allá en el campo. Inclusive si se lo roban o se pierden, pues al ser de bajo costo duele, pero no duele tanto que un equipo caro. Bueno, en física y astronomía, el ADS es una web de búsqueda de artículos, pero está muy enfocada en astronomía. Entonces, hice una búsqueda rápida y también se nota un gran aumento en el uso en artículos que utilizan el Raspberry, sobre todo en palabras clave como métodos numéricos, procesamiento de imágenes, análisis de datos e instrumentación. Y en ciencias de la Tierra vamos un poquito atrás. Esta es la búsqueda de Springer. Solo salieron 112 artículos, filtrando algunos porque luego si pones solo Raspberry puede ser un artículo sobre moras literalmente. Sí. Bueno, en los artículos que sí utilizan el Raspberry Pi, generalmente son de monitoreo ambiental, calidad de agua, instrumentación de clima espacial, ese me sorprendió, monitoreo de lluvia, adquisición de datos sísmicos, no solo los famosos Raspberry Shakes que ya conocemos aquí, sino que hay gente que desarrolla sus propios Raspberry Shakes para sus aplicaciones muy en concreto.
sistemas de navegación y mapeo con GPS, monitoreo de riesgo volcánico, había toda una red que ponían camaritas alrededor de los volcanes para monitorear el riesgo, y redes de monitoreo geomagnético. ¿Mm? Bueno, vamos de lo más general a lo más particular, del paleomagnetismo. Tomemos de ejemplo el laboratorio de geomagnetismo en Potsdam. Si uno entra a su apartado de su infraestructura, veremos que muchos de sus equipos utilizan software de Linux escrito por el mismo investigador que estaba a cargo de este laboratorio. Ujú. Y si nos ponemos atención en el susceptibilímetro que está ahí a su izquierda, vemos que realmente está controlado por un Raspberry. Ujú. Entonces, esto no es solo cosa que utilizan muy didácticamente en algunas escuelas, claro que se usa, pero ya empieza cada vez a ser más frecuente que personas lo utilizan para aplicaciones más robustas. Bueno, en nuestro laboratorio, si queremos automatizar algo, generalmente hay que usar el clásico software de automatización que es el LabVIEW, con un módico costo de 493 hasta $2,771 al año y una licencia de Windows de 120 a $160. Y más en estos tiempos hay que tener cuidado. Recuerden que está prohibido utilizar el software pirata aquí en el campus. Pero pues, tenemos alternativas, tenemos Linux, tenemos Python, que es totalmente legal y cuesta 0 pesos. Ujú. Bueno, un ejemplo. Este es un desmagnetizador de campos alternos. Se descompuso hace un par de años y era un pequeño regulador de voltaje que falló. Escribimos al fabricante que sí que nos podían mandar solo esa parte. Resulta que no, está descontinuado. Pero nos ofrecieron vendernos el nuevo, únicamente $35,000. Más gastos de envío, importación y demás. Pues caramba, dame dos. Te lo pago de mi bolsa, no hay problema. Al no ser una opción, bueno, será muy difícil automatizar esto con un Raspberry. Es un aparato que sensa constantemente el campo magnético hasta llegar a un valor adecuado. Aquí está. Eh, eso rojo que se ve abajo, de hecho, es el Raspberry. Es una placa que lo tapa para poderlo conectar. Y al final, todo salió en un total entre 3,000 y 4,000 pesos mexicanos. Un poco, solo un poco inferior a los $35,000 del fabricante. Y ahí está ya instalado. Al final quedó con un rango de 1 a 100 militeslas, perdón, una resolución de 0,1, cosa que no tenía el anterior, porque ahora puedo sensar más precisamente el campo magnético. Pero, pues una cosa es lo que yo digo y ver que funcione como el original. Esta es una muestra que yo medí hace muchos años con el equipo original funcionando bien y todo. Pues voy a medir otra muestra del mismo núcleo, precisamente la de abajo para que sea lo más parecida posible, con el nuevo desmagnetizador. Lo mismo. Bueno, con la ventaja de que ahora tengo mayor linealidad en los puntos, están mejor espaciados y demás. Y pues prácticamente la dirección que es el resultado que obtenemos es la misma. Ujú. Bueno, a lo mejor fue un garbanzo de libra. Voy a probar otra muestra que también medí. Lo mismo. E inclusive están un poco mejor los datos. Ujú. Y esto se resume en que si conoces bien tu experimento, sabes qué esperar y todo. Entonces puedes ajustar un equipo que tú hayas hecho a tus necesidades. Igual, el mismo resultado. Inclusive está un poco menos ruidoso. Vamos a retomar un poco el del otro equipo, mi Arca de la Alianza. ¿Mm? Esta computadora, teníamos varias y varias empezaron a fallar. Tienen un problema de que tienen un sensor de temperatura que falla y se empieza a sobrecalentar el equipo. Entonces, ahorita cada que lo prendemos, pues parece una turbina con el ventilador a todo y parece un horno también que puedes freír tu comida ahí. Entonces, es una falla esperando pasar. Y si esa computadora falla, ¿qué voy a hacer? No, no hay otra. No puedo adaptar este tipo de tarjetas a una computadora normal. Entonces, era muy importante buscar alternativas. Y esto fue algo que me quitó el sueño durante muchos, muchos meses. Bien. El problema principal es que esta computadora tiene que controlar este generador de microondas. ¿Mm? Y funciona con un puerto muy específico que solo es de un fabricante y tienen el monopolio de los drivers, controladores, software y demás. Pero en el aparato viene un puerto serie. Convertir un puerto serie a un USB es bastante fácil, es como ir a Steren y comprar un adaptador de 50 pesos. Intenté varias veces probar eso, mandar los comandos por ese puerto y fallaban. Entonces mandé un correo a los fabricantes y me responden, no, no se puede, compra ese adaptador. Entonces yo creo que yo soy muy ignorante y no pude leer bien el manual donde dice que efectivamente se puede programar por el puerto serie. Empezamos una discusión correo y correo diciéndole, oye, tu equipo dice que puedo hacer esto. Y ellos solo me contestaban, no, pero es que no se lo pusimos.
Y yo así como de, qué bien. Bueno, conseguimos el convertidor bastante caro, unos 5,000 pesos. Afortunadamente había una licencia de LabVIEW y descubro que al final lo único que puedo hacer es correr esto. Literalmente mandar comando por esa ventana de Windows. O sea, no es muy diferente que yo agarrara y le picara directamente al equipo, pero no es lo que quiero. Yo quiero un programa que lo controle automáticamente para no estar yo ahí. Y todavía tienen el descaro de mandarme su spam ofreciéndome soluciones. Vaya, vaya, vaya. Entonces, uno siendo un rebelde sin causa, pues dije, no, esto no se queda así, ya me lo tomé personal. Buscando diferentes opciones, resulta que hay toda una comunidad en internet de gente que tiene laboratorios, sobre todo me encontré muchos rusos, yo le digo a mi amigo Nikolai, no sé cómo se llama, pero yo le digo Nikolai. Su blog desapareció, me imagino que por la guerra, y tenía ese problema, tenía equipos muy viejos que quería utilizar y no podía. O sea, inclusive los drivers que hay para esto no se pueden utilizar de otra manera. Te los venden como que sí, tú instala el driver y puedes programar todo y se va a comunicar, cosa que no es cierta. Bueno, me encontré un sujeto chino que en estas ciudades industriales y fabricaba eso, un pequeño adaptador para ese conector. Pero él lo hizo pensando en el software original, en esta ventanita. Pero la manera en que estaba construida y todo me dio curiosidad. Entonces yo pensé, si puedo mandar los comandos de cierta manera, puedo engañar al sistema y que se comunique con el aparato. Le escribí mi idea y todo y me dijo que no estaba muy seguro, que él nunca lo había hecho. Muy amable el chino hasta eso. No hay comunicándonos con el traductor y demás. Pues me arriesgué, lo compramos ahí con dinero de laboratorio y llegó. Después de varios intentos y de empezarme a frustrar, empieza a funcionar. Puedo controlar un equipo por el módico costo de 2,000 pesos, siendo que las opciones que venden los fabricantes originales pueden llegar hasta los 30,000 pesos. Ujú. Bueno, y otro beneficio adicional a esto es que ahora que yo puedo controlar el aparato de una manera muy nativa, bueno, hubo un gran regocijo para los fans de Monty Python. Me sentí muy, muy feliz cuando pasó esto. Es que puedo controlar ahora muy bien el equipo, puedo programar así a detalle lo que yo quiero hacer sin depender de rutinas ya hechas por el fabricante. Puedo controlar la emisión de microondas, medir la onda reflejada y demás. Y ahora puedo tener una frecuencia de resonancia muy exacta que no había podido tener antes. ¿No? Así que sí, otra vez hubo mucho regocijo. Bueno, otra cosa que hicimos en el laboratorio fue el clúster de supercómputo. Esto sí es totalmente un capricho mío. Había varias placas Raspberry ahí. Y dije, bueno, yo siempre he querido hacer algo así, vamos a intentarlo. Empecé a hacer el diseño, a Danelli me ayudó mucho, el doctor René, a Alex, comprando cada cosa cada mes que me pagaban, una quincena el switch, otra los cables, otra la fuente, etcétera. Y ahí está funcionando. Ahorita quiero modificarlo, quiero hacerlo un poco más grande, porque comparado con el que tienen en la Universidad de Hamburgo, pues estamos un poco pequeños. Ellos tienen 60, nosotros 15. Pero pues no hay que negar que el nuestro está más bonito. Tiene lucecitas y el sistema por agua. Ujú. Nadie quiere ir a visitar esto, pero este sí. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de querer hacer esto, una matriz de raspberries? Como me escucharon en la reseña, yo estudié astronomía en Guanajuato, tengo un muy buen amigo en la UAC que estudió conmigo, y siempre hemos querido sacar los espectros estos de una galaxia. Eh, Ese disco de puntos azules que se ven es una concentración anómala de hidrógeno en el núcleo de la galaxia. Parece ser que es una galaxia pequeña que literalmente fue absorbida por la grande. Al tener ese exceso de hidrógeno, se formó como si aventaran una piedrita al lago, que se van formando donde estés afuera, y es esos pequeños halos que se van formando y van formando estrellas nuevas. Entonces, hace muchos años intentamos sacar los espectros, se tiene que sacar de cada píxel de la imagen y obtener algo así, con las líneas de emisión, sobre todo si habíamos obtenido la línea H alfa. Pero tardábamos horas en obtener cada uno de cada píxel. Literalmente cambiábamos un poco el código y nos sentamos en su casa a jugar videojuegos, volteando repetidamente hasta que ya funcionara. Y si no funcionaba, pues era una hora o media hora perdida. Entonces la idea es que con esto, tener una gran matriz de datos, solucionarlo de una manera más fácil. ¿Mm? Tienen todo el poder de cómputo de 16 Raspberries. Bueno, otra cosa que yo quiero hacer es resolver la ecuación de transferencia radiativa. Es una ecuación que se usa mucho en astronomía. No tiene solución, es una ecuación íntegro diferencial que se recicla. Si intentas resolverlo, se regresa a lo mismo.
pero se puede resolver por métodos numéricos, sobre todo por método de Monte Carlo. Y esto al ser un sistema que resuelve vectores y matrices, es ideal para esto. No es nada original, hay muchos códigos que ya lo hacen, pero yo quiero el mío propio, pues, vamos, por gusto. Bueno, otra cosa que nos ha ayudado mucho en el laboratorio es la impresión 3D. Hace mucho conseguimos para un proyecto la compra de esa impresora. Ujú. Y al principio lo usábamos solo para imprimir los pequeños case, las cajitas de las cosas de electrónica que armábamos. Ujú. Pero siempre tuve la inquietud de hacer algo más. Esos son los portamuestras de nuestro magnetómetro JR6, bastante sensibles. Esa cosa se inserta en el magnetómetro y empieza a girar muy rápido. Entonces, si la muestra no está bien colocada, puede empezar a cabecear y se rompe mucho. Es plástico. Tiene que ser plástico para que no meta ruido a la señal magnética de la muestra. ¿Y podría crear mis propios portamuestras yo? Pues sí, después de mucho estar ahí midiendo con un vernier todas las aristas y vértices del portamuestras, se logró crear uno. Y ahí está, su hermano gemelo clónico mexicano. Prácticamente lo mismo. Bueno, no lo mismo porque el original cuesta 300 euros y este sale alrededor de 16, 20 pesos. Otra vez, pero una cosa es lo que yo digo y si funciona. Aquí están dos muestras medidas con diferentes portamuestras, lo mismo. Y otras muestras, lo mismo. No hay diferencia entre ese portamuestras y el otro. Inclusive el nivel del ruido está muy por debajo, inclusive el nuestro. Aparte porque lo metí en ácido clorhídrico para limpiarlo de cualquier contaminación de metal y demás. Entonces podemos replicar esto perfectamente, a un costo infinitamente mejor, de depender de un fabricante que está del otro lado del mundo, importaciones y demás. Y lo que me dijo Harald una vez fue de que "¿Y no nos demandarán? No, porque esto no es un portamuestras, es una pipa para fumar". Sí, si tú lo quieres poner en tu magnetómetro y te sirve, pues allá tú, pero esto es una pipa. Ujú. Bueno, ¿qué otras cosas? ¿Qué tal si hacemos un pequeño portamuestras para marcar las muestras? En vez de pasar un plumón y demás, diseñamos ese cuadrito, siempre pasas el aerógrafo y queda marcada la muestra con la figura que tú quieres. Y si yo el magnetómetro yo no quiero medir los cilindros estándar, puedo crear mi propio portamuestras para medir cubitos de 15 milímetros. ¿Qué tal si el doctor Harald quiere crear el nuevo horno para la balanza de Curie, en vez de estar quitando y poniendo y desarmando todo, imprimimos la base de dónde va a entrar y ya tiene todo, sin necesidad de recurrir siempre al laboratorio y mover aparatos. Esto también ha abierto la puerta a colaboraciones. Un gran amigo mío es investigador de la UAC y ganó este fondo para el fortalecimiento de la investigación y vinculación. Y su objetivo era eh, equipar el laboratorio de física del campus aeropuerto de la UAC. Entonces me pidió ayuda, apenas estamos en pláticas de qué comprar, qué utilizar, qué podemos imprimir nosotros para diseñar todos los experimentos de física de los primeros semestres de sus licenciaturas. Ujú. Y obviamente todo esto se puede gracias a que tengo un equipo que me ayuda. Harald me deja hacer cualquier locura que se me ocurra. Solamente cierra los ojos y dice, no me platiques cómo lo hagas, pero afortunadamente tengo un win rate bastante alto. Es rara la vez que no funciona esto. Y pues mis amigos que me ayudan en mis locuras. ¿Mm? Y así es como mantenemos el laboratorio con un bajísimo presupuesto, pero manteniendo la calidad de los datos. Y también, pues esto nos abre las puertas a otras colaboraciones. No, hemos trabajado con algunos de ustedes en otros laboratorios y demás. Y los que faltan. Este ya no le alcancé a tomar fotos, pero es una pequeña impresión 3D que hicimos hace poco para poner este tipo de magnetómetros perfectamente ortogonales, los tres ejes, tener una medición del campo magnético total. Ujú. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, pregunta? Ah, tan mal estuvo que ya se va. Sí. ¿Has visto si hay en el mercado de sensores? ¿Cómo están? ¿Cuál hiciste tu búsqueda? Para las galgas extensiométricas, no como tal, pero sí hay software ya hecho para. Generalmente lo que hacen, lo ponen en un aparatito que mide el pequeño voltaje que generan las galgas y ese ya está calibrado y demás. Entonces sería comprar la galga sola, adaptarlo a ese aparatito que cuesta 120 pesos y ya está la comunicación también para el Raspberry.
O sea, aunque no sea directo a la galga, existen cosas y son baratas. Ujú. El problema tal vez sería adaptarlo mecánicamente a el equipo que usted tiene. Ese sería lo más complicado. Ujú. Ujú. Gracias. Ujú. Oye, ¿qué con esa manera de brindarte del avión? Entonces, puedes darle Para ese tipo de comunicación, que es la que generalmente frena, porque ellos son los dueños de ese conector, que claro, hace 20 años era lo máximo, pero ha caído en desuso y las computadoras no lo traen. Entonces, para ese tipo de conector, sí, me hubiera gustado comunicarme con Nicolai para decirle, mira, ya lo solucioné, pero no se puede. Ujú, ujú, Yo solo quiero hacerte una sí, pregunta. ujú, Pues que para tu trabajo de astrofísica, ujú, dijiste que el problema es hacer análisis de perfil. ujú, ¿Te acuerdas hace poco que busqué, porque todos hay las cosas donde no entiendo nada? Y entonces te busqué, te pregunté si usas OpenAI, ujú, que es como un GPT, pero para crear imágenes. ujú, Entonces, en esa parte de tu trabajo sería muy importante que empieces a meterse con un área de diploma que se llama Vision Transformers. Entonces, Vision Transformers no analizan píxel por píxel, analizan patrones. ujú, Entonces, los datos se transforman en columnas de imágenes. Entonces, puede ser 2D, 3D. ujú, Y estas columnas tienen parches que se llaman de una manera especial y tú haces análisis por parches. Y después comparas qué tanto error cometiste al pasar de imagen completa a parches. Pero esto se disminuye muchísimo el tiempo de ujú, cómputo, grado de complejidad de análisis y todo. Se llama Vision Transformer. ujú, Desde el año 2024, todos están locos con esto. Y están usando estas cadenas de marcos, de todo, para modelaciones, pero análisis por patrones de una manera especial. ¿Cómo se hace? Pero ahora, sí, digamos, muchas ventajas. Además, nos dice, mira, estos se parecen, son iguales. No, miden error. ujú, Entonces, ves que nos muestra gráficas y dice, mira, allá están todos iguales. No, se mide. Es cuantitativo. Eso te permite muchas cosas. muy bien, gracias, doctora. Te solo visualiza Ujú, los patrones. Y atrás ya está modelación matemática. Que le haces a ti ujú, te gusta Python. ujú, Yo lo hago con C++, pero esta ya depende de ujú. Perfecto. Oh, no. Es el resultado de varias décadas de inversión también. En fin, yo tuve la suerte de estar involucrado en el planeamiento de, como algunos otros que están aquí muy pocos, aquí en México, también sí, ah, sí, también sí. ¿Cómo va a ser el distribuidor de los espacios? ¿Cómo se va a construir ahora? Entonces, yo insistí mucho que necesitamos un proyecto de cambio. Me acuerdo todavía que una persona que no está aquí, en algún momento posterior, por ahí empezaron a necesitar un espacio. ¿Para qué necesitamos esto? Si se descompone algo, lo mandamos a Querétaro. Entonces, bueno, si hubiéramos hecho esto, mandarlo a Querétaro, esto no estaría aquí. Los laboratorios de mecánica electrónica se equiparon a través del proyecto. Esto no lo mencionó Héctor, también hay muchos equipos que compran por esos fines, ¿no? Les mencionaba la impresora 3D, los posteriores y los propios, pues, de proveer, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todo esto sirve para hacer lo que
Ujú. No, además tiene talento. Ah, sí. Todo lo que tú haces. Sí. Sí. Ujú. Estamos siempre con No, sí, de respetarse. De tener. Es una supervivencia, No, más bien en Héctor, hay que mandarlo al doctorado, pero no puedo. Ah, no, eso ya es un hobby para mí nada más. Otra pregunta. Sí. Yo tengo un problemilla con una aplicación, un software que está, es un plugin de Excel que solo funciona en XP. O sea, no tengo un periférico cuando tengo que jugar a cargar como un Excel. ¿Cómo puedo seguir teniendo un Windows XP? Por ejemplo? No, pues nosotros, de hecho, nosotros lo que hemos hecho es ya ir cortando eso. Mejor ir deshaciéndonos de cosas que a la larga van a ser imposibles de actualizar y nomás pendientes de que un día dejen de funcionar. De hecho, esa era la urgencia de quitarnos el XP, no depender de esas cosas. Inclusive si ahorita haces tu código para Linux, no importa, en la siguiente versión de Linux lo vas a poder cambiar sin problemas. Entonces, eso es lo que le estamos tirando ahorita, no depender de esas cosas que ya no tienen soporte ni lo tendrán nunca. Sí, porque estos plugins que se hacían para Excel Ujú. funcionaban bien en una versión Sí, y la específica. paciente decían que sí funcionaban, pero la verdad es que muy rara vez lo hacían. Sí, pero solo necesitas uno que se llama M, pero se quiebra el XP. La historia del Legro 84, no sé. Es la única opción que encontré. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia y le damos otra vez un aplauso.